Contrario a lo que dicen los voceros oficialistas como David Páramo, de que no debemos preocuparnos por el TLC, que todo va a acabar muy bien, el premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió hoy un artículo en el New York Times en donde dice la realidad, o sea, que a México nos va a llevar la chingada. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Paul Krugman sigue en México y desde aquí escribió un artículo para el New York Times y finalmente habló sobre lo que se habla mucho aquí, o sea, del eventual rompimiento del TLC. El artículo se titula así: Trump, comercio y rabietas. Todo el mundo aquí quiere saber qué va a pasar con el NAFTA, o sea, el TLC, que ha acercado las economías de México, Canadá y de Estados Unidos por más de 2 décadas. Donald Trump ha descrito el NAFTA como el peor acuerdo comercial jamás hecho. ¿Pero realmente lo va a destruir? Hasta hace unos días yo estaba muy seguro de que no iba a ser así. Yo creía que iba a negociar algunos cambios cosméticos al acuerdo, declarar la victoria y seguir con su vida. Los mercados parecían que estaban de acuerdo. El peso mexicano se desplomó después de la elección de Trump, pero después rebotó, finalmente llegando al veredicto que realmente nada terrible iba a suceder. Sin embargo, he estado revisando esta línea de pensamiento a la luz de los últimos eventos, especialmente en torno a la rabieta de Trump en el sistema médico de Estados Unidos. Romper el NAFTA será muy terrible para México y malo para Estados Unidos. Sería terrorífico para los grandes intereses norteamericanos que han gastado 2 décadas construyendo sus estrategias competitivas alrededor de un integrado mercado norteamericano. Pero sería bueno para el frágil ego de Trump. Y esta es la razón por la que se debe de temer más. Primero tenemos que admitir que el TLC, si bien llevó a un rápido crecimiento tanto en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos como viceversa, no ha vivido a las expectativas de algunos de sus proponentes originales. En 1994, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio, muchas personas esperaban que esto iba a iniciar un rápido crecimiento de la economía mexicana, y esto no sucedió. Algunos proponentes también arguían que los Estados Unidos iban a incrementar su superávit en torno a México. Pero lo cierto es que después de 1995 y cuando una crisis financiera pegó a México, los superávits fueron a favor de México y no al revés. Aún más, el crecimiento en comercio definitivamente le pegó a algunos trabajadores norteamericanos. Algunas compañías en Estados Unidos despidieron a trabajadores y movieron su producción a México, aunque otras compañías sumaron trabajadores para producir bienes para los mercados mexicanos o ganaron ventajas competitivas para comprar componentes de las compañías mexicanas. En cualquier medida, los costos de este TLC fueron muy menores de aquellos que crearon las importaciones de China. Y estos a su vez fueron menores que aquellos creados por el cambio en la tecnología. Por ejemplo, la baja en el empleo en las minas de carbón, creado enteramente por un cambio tecnológico, o el colapso de los salarios de los camioneros, reflejando la desregulación y el colapso de los sindicatos de este gremio, no tiene nada que ver con el TLC. Sin embargo, lo cierto es que este acuerdo comercial sí ocasionó algunos dolores, pero admitiendo esta realidad incómoda, no tiene nada que ver con la pregunta de la actualidad. Estas incomodidades finalmente se ven ya por el retrovisor. Ahora vivimos en una economía norteamericana construida alrededor del libre comercio. En particular, la manufactura de Estados Unidos, Canadá y de México están muy entrelazados entre ellas. Muchas plantas industriales están precisamente diseñadas y construidas para tomar ventaja de esta integración económica, comprando o vendiendo entre plantas industriales entre los países. Como resultado, rompiendo o degradando el NAFTA, tendría unos efectos terribles similares a la creación del NAFTA. Por ejemplo, fábricas cerrarían, empleos desaparecerían, las comunidades perderían su forma de vida. Y sí, muchos negocios, pequeños, grandes y en algunos casos grandísimos, seguramente perderían billones de dólares.
Y no solo estamos hablando de manufactura. ¿Qué creen que pasaría con los granjeros de Iowa cuando perdieran uno de sus más importantes mercados del maíz? Así que lo que yo y otros hemos asumido es que estas realidades iban finalmente a guardar a Trump, no importando qué tan ignorante fuera de las realidades del libre comercio en Norteamérica. Asumimos que al final no iba a alienar los grandes negocios ni tampoco el gran capital, pero ahora ya no estoy tan seguro. Por primero, las negociaciones del NAFTA están yendo muy mal. Ojo, David Páramo, lo que dice Paul Krugman. Las demandas de Norteamérica requiriendo que cada 5 años haya una renegociación del TLC, quitando también el derecho de los negocios para apelar las acciones gubernamentales, finalmente horadarían la certidumbre, pues, del acceso a los mercados futuros, que finalmente es el chiste del Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, los documentos filtrados por el Washington Post muestran a administradores claves y asesores atribuyendo todos los costos sociales, desde los abusos maritales, divorcios, la pérdida de empleos manufacturados, a precisamente los empleos perdidos por este acuerdo comercial. Más importante aún, tenemos que mirar a lo que ha hecho Trump en los últimos días, saboteando de manera muy pero muy animosa el sistema de salud de Estados Unidos. No importan los grandes costos humanos que está imponiendo. Y además ni siquiera está siguiendo una estrategia política, ya que seguramente él y su partido van a estar, por muy buenas razones, culpados por este tema. Aún así, sus acciones están ya costando gigantescos costos a las grandes empresas, tanto aseguradoras como a las empresas médicas, y que ya están ascendiendo a los billones. Incluso Donald Trump está presumiendo cuánto está dañando a las acciones de estas compañías. Así que si hemos visto cómo Trump deliberadamente está pegándole a millones de personas, en particular americanos, y también está generando billones de dólares en costos a una gigantesca industria como es la médica, solo por desprecio. Entonces, si esto lo está haciendo en el sistema médico, ¿por qué asumir que no va a ser lo mismo en el comercio internacional? NAFTA, pues, el TLC, está en un verdadero riesgo. Y si este queda destruido, la única pregunta será si las consecuencias serán feas o extremadamente feas. Y bueno, ahí finaliza este muy negro artículo de Paul Krugman sobre el NAFTA, que seguramente David Páramo no va a leer. Por cierto, sobre este tema también Moody's reveló que si se finaliza el TLC, México va a perder 1 millón de empleos para el 2019. 1 millón de empleos, y que también la economía va a caer más de 2% en el PIB. Sin decir obviamente lo que va a generar esto en términos de inflación y obviamente de tipo de cambio de la paridad del peso con respecto al dólar. Así que, David Páramo, lea al Paul Krugman, porque realmente, como lo está diciendo este premio Nobel de Economía, el riesgo de que se rompa el NAFTA, el TLC, pues, es muy pero muy grave. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres publicitar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, o si quieres una consultoría política o de redes sociales, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.